14 de febrero de 1945, 0647 horas. En algún lugar al este del río Roer, Alemania. La tripulación dentro del tanque Sherman M4A138, número de casco 2A311, sintió el impacto antes de oírlo. Un proyectil alemán de 75 milímetros se estrelló contra la tierra congelada a 10 metros de distancia, arrojando tierra negra y hielo a través de su proa. Dentro, el sargento de primera clase Raymond Kowalski no se inmutó. Había estado esperando esto. Lo que no esperaba era seguir vivo al mediodía. El tanque en el que viajaban había sido dado de baja por ser mecánicamente poco fiable. Su transmisión sospechosa, las miras de sus cañones desalineadas y su blindaje soldado con parches de 3 desguaces diferentes. El mando de la división lo había retirado del servicio de primera línea 2 semanas antes, marcándolo para el transporte de retaguardia o para desguace. Pero esa mañana, con todos los Sherman operativos comprometidos en el avance a través del Roer y las reservas de Panzer alemanas inundando el sector, sacaron a rastras al 2A311 del parque de vehículos, le aplicaron una nueva capa de pintura verde oliva sobre el óxido y metieron a la tripulación de Kowalski dentro. La instrucción había consistido en 2 frases. Mantengan el flanco izquierdo. Ganen tiempo. Nadie pensó que regresarían. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. Raymond Kowalski tenía 31 años, 5 décadas más que la mayoría de los comandantes de tanque, y esa edad se reflejaba en su forma de moverse. Pausada, económica, sin desperdiciar movimiento. Había crecido en los pueblos siderúrgicos de Pensilvania, donde su padre trabajaba en los altos hornos y volvía a casa cada noche cubierto de hollín y exhausto. Ray había aprendido motores antes que álgebra, desmontando carburadores en la mesa de la cocina mientras su madre cocinaba pierogi y su padre bebía whisky de centeno en silencio. A los 16 años, podía reconstruir un Ford de cabeza plana en la oscuridad. A los 18, trabajaba en los mismos hornos que su padre, ahorrando dinero para la escuela de oficios. Entonces ocurrió Pearl Harbor y la oficina de reclutamiento local se convirtió en el único lugar que importaba. Se alistó en enero de 1942, se entrenó en Fort Knox y se embarcó hacia el norte de África en verano. Se abrió paso luchando a través de Túnez, Sicilia, Normandía y las Ardenas. Había visto arder Shermans, a amigos asarse vivos en ataúdes de acero. Como el cañón de 75 milímetros de un Panzer podía atravesar el blindaje estadounidense como si fuera cartón. Y había aprendido algo que los manuales nunca enseñaban. La supervivencia no se trataba de seguir una doctrina. Se trataba de interpretar el terreno, conocer el ritmo del enemigo y obligarlo a luchar en tu misma lucha, no en la suya. El resto de su tripulación eran reemplazos. El cabo Eddie Larsen, el artillero, era un chico de granja de 22 años de Iowa que había llegado en diciembre y todavía escribía cartas a casa todas las noches describiendo la guerra como si fuera una feria del condado con explosiones. El soldado de primera clase Jerome Doc Hoyoway, el cargador, era un chico negro fibroso de Detroit que había sido boxeador de los guantes de oro antes del reclutamiento y se movía dentro de la torreta con la eficiencia de un luchador. El soldado Benny Castillo, el conductor, era un mexicano estadounidense de segunda generación de Los Ángeles que podía sacarle velocidad a cualquier motor, sin importar lo cansado que estuviera. Y el soldado Martin Schiller, el artillero de proa, era un chico de 19 años de Brooklyn que hablaba demasiado y fumaba demasiado y aún no había aprendido que el silencio te mantenía vivo. No eran de élite, no estaban condecorados. Eran hombres comunes en un tanque averiado, a quienes se les había encomendado una tarea imposible, y se esperaba que fracasaran. El ataque alemán había comenzado antes del amanecer. El reconocimiento informó que al menos una compañía de Panthers, una mezcla de Panzer IV y Panthers, avanzaba hacia el oeste por la red de carreteras secundarias, intentando envolver la cabeza de puente estadounidense antes de que pudiera consolidarse. La división había comprometido todos los tanques disponibles para reforzar el centro y la derecha, dejando el flanco izquierdo, una extensión de tierras de cultivo onduladas y bosque ralo, cubierto únicamente por infantería y un puñado de cañones antitanque remolcados. Cuando los Panthers atravesaron la primera línea, el mando se puso a buscar cualquier cosa con orugas y un cañón. Fue entonces cuando recordaron al 2A311, sentado en el parque de vehículos con una placa roja en la escotilla. Kowalski recibió la llamada a las 5:30. No había tiempo para una prueba. No había tiempo para poner a hacer el cañón. Solo combustible, munición y listo. Partieron en la oscuridad, avanzando hacia el oeste por un camino rural paralelo a la carretera principal, manteniéndose agachados entre los pliegues del terreno.
Kowalski había estudiado los mapas la noche anterior, no porque esperara usarlos, sino porque siempre los estudiaba. El terreno allí era engañoso. Desde el aire parecía llano, abierto, terreno fácil para tanques. Pero de cerca estaba atravesado por zanjas de drenaje, crestas bajas, trozos de bosque y los restos de viejos setos que los granjeros nunca habían despejado por completo. El tipo de terreno que recompensaba la paciencia y castigaba la agresividad. Kowalski sabía que si intentaban enfrentarse los Panzer de frente en campo abierto, estarían muertos en 30 segundos. El cañón del Panzer podía matarlos a 1500 metros. El 76 milímetros del Sherman era efectivo 800, tal vez 1000 con suerte. Así que Kowalski no planeaba luchar limpio. Planeaba emboscar, desplazar, emboscar de nuevo. Planeaba hacer que los alemanes lo persiguieran por el territorio que controlaba. Llegaron a su posición justo cuando el cielo se tornaba gris. Una cresta baja oculta por una línea de árboles, con vistas a un valle ancho y poco profundo, con la carretera principal atravesando el centro. Kowalski colocó el tanque con el casco hacia abajo detrás de la cresta, solo la torreta expuesta, el cañón apuntando a la carretera. Apagó el motor. El repentino silencio fue inmenso. Podían oír el viento moviéndose entre los árboles desnudos, el lejano golpe de la artillería, el crujido de la torreta, mientras Larsen ajustaba la rotación. Castillo encendió un cigarrillo y Kowalski no lo detuvo. Doc Holloway sacó un chicle de su bolsillo y lo masticó lentamente, con la mirada perdida. Stiller murmuró algo sobre su novia en casa. Kowalski lo ignoró, observando el valle a través de su periscopio. La luz crecía. El mundo era gris, frío y vacío. Entonces vio movimiento. 3 kilómetros más allá. Por la carretera, el polvo se levantaba. Luego, formas. Cuadradas, angulares, inconfundibles. Panzers. Kowalski contó 4, 5, 6. Panzer 4, moviéndose en columna, sin pantalla de infantería, sin elemento de reconocimiento por delante. Descuidado, confiado. Pensaron que este flanco ya estaba colapsado. Pensaron que los estadounidenses se habían retirado. Kowalski sonrió, una expresión delgada y sin alegría. Tecleó el intercomunicador. Larsen, alcance 2200 metros, columna en movimiento, tanque líder. No disparen hasta que yo dé la orden. La voz de Larsen regresó, cargada de adrenalina. Identificado. Kowalski esperó. La paciencia era el arma. Que se acercaran, que se comprometieran. A 1500 metros, los Panzers seguían moviéndose a toda velocidad, inconscientes. A 1200, uno de ellos redujo la velocidad, la torreta girando, escaneando. Kowalski contuvo la respiración. A 900 metros, el Panzer líder se detuvo. La escotilla del comandante se abrió de golpe. Un oficial alemán se levantó, con los prismáticos en alto, observando la cresta. Kowalski susurró por el intercomunicador. ¡Fuego! El cañón de 76 milímetros rugió. El Sherman se balanceó hacia atrás sobre su suspensión. El proyectil perforante cruzó el valle en menos de un segundo. Impactó al Panzer líder justo debajo del anillo de la torreta y lo penetró. El tanque alemán se estremeció, saliendo humo por las escotillas, y luego la munición se quemó. La torreta se elevó en el aire en un arco lento, dejando una estela de llamas, y se estrelló a 30 metros de distancia. Los demás Panzer se dispersaron, con los motores rugiendo, las orugas removiendo tierra al desviarse del camino, buscando cobertura. Kowalski no esperó a ver el resultado. Castillo, la marcha atrás, ahora, de vuelta a los árboles. El motor tosió, chisporroteó, se apagó. El Sherman se tambaleó hacia atrás, desapareciendo entre la línea de árboles. Habían disparado un tiro y se habían desplazado. Primera regla, nunca te quedes donde disparas. Avanzaron 300 metros al este, siguiendo un sendero agrícola que Kowalski había explorado antes, y se posicionaron en una nueva posición, esta vez detrás de un granero derrumbado, con el casco oculto y solo el cañón visible a través de un hueco en el muro de piedra. A través de su periscopio, Kowalski observaba el valle. Los Panzer restantes se habían desplegado, moviéndose con cautela, con las torretas girando, buscando la amenaza. 2 de ellos eran Panzer 4, pero el tercero, Kowalski sintió una opresión en el pecho. Era un Panzer. Más grande, más pesado, más letal. El largo cañón de 75 milímetros del Panzer podía destrozar al Sherman a cualquier distancia. Kowalski lo había visto ocurrir una docena de veces. Un Sherman disparaba.
La bala rebotaba en el blindaje inclinado del Panther, y el fuego de respuesta convertía al tanque estadounidense en un incinerador. Pero el Panther tenía un punto débil, su delgado blindaje lateral. Si conseguías dispararle al flanco, podías matarlo. El problema era acertar ese disparo sin morir antes. Los alemanes avanzaban ahora, moviéndose hacia la cresta desde donde había disparado el Sherman, esperando encontrarlo todavía allí. Kowalski esperó, que se comprometieran, que se expusieran. El Panther lideraba, con la torreta fija hacia adelante, confiado. Detrás, los dos Panzer IV se desplegaron, cubriendo los flancos. Kowalski hizo cálculos mentales, ángulos, alcances, tiempos. El Panther coronaría la cresta en unos 40 segundos. Cuando lo hiciera, estaría enfocado hacia adelante, buscando al Sherman que esperaba encontrar. Durante quizás 5 segundos, su flanco estaría expuesto a la nueva posición de Kowalski. 5 segundos. Un disparo. Presionó el intercomunicador. Larsen, Panther, flanco izquierdo, a las 12 en punto de nosotros, alcance de 700 metros. Cuando corone esa cresta, tendrá su lado. Un disparo. Que cuente. La respiración de Larsen era audible por el intercomunicador, rápida y superficial. ¿Entendido? El Dojo-Yowai ya tenía la siguiente bala en sus manos, lista para cargar. Castillo tenía motor al ralentí, listo para moverse. Schiller aferró su ametralladora de proa, inútil contra blindados, pero algo a lo que aferrarse. El Panther coronó la cresta. Kowalski vio el momento en que el comandante alemán se dio cuenta de que el Sherman no estaba allí. Vio cómo la torreta comenzaba a girar, buscando. Ahora, Larsen disparó. El proyectil impactó al Panther justo detrás de la rueda dentada de transmisión, en la parte baja del casco, donde el blindaje era más delgado. Penetración. El Panther giró lateralmente, las orugas se bloquearon y el humo salió a borbotones de la cubierta del motor. La tripulación saltó, rodando por el suelo, buscando refugio. Kowalski no esperó. Castillo, adelante. Al este, rápido. El Sherman rugió desde detrás del granero, las orugas golpeando el suelo helado y el motor rugiendo. Tras ellos, los dos Panzer IV abrieron fuego. Los proyectiles pasaron zumbando, uno rozando el borde del granero y convirtiendo piedra en polvo. Pero el Sherman ya se movía, serpenteando entre los pliegues del terreno, desapareciendo en una zona de bosque. Se instalaron de nuevo, esta vez en una depresión cerca de un arroyo, con el tanque encajado entre dos grandes robles, casi invisible desde la carretera. A Kowalski le temblaban las manos, no de miedo, sino de adrenalina. 2 bajas, 2 Panzer abatidos, pero las probabilidades seguían siendo escasas. Los tanques alemanes restantes sabían que había un Sherman allí, y lo buscarían, y el 2A311 empezaba a mostrar signos de envejecimiento. La transmisión rechinaba en cada cambio, la temperatura del motor subía y el mecanismo de retroceso del cañón perdía líquido hidráulico. Larsen lo había notado y lo había mencionado discretamente. Kowalski le dijo que siguiera disparando. Los alemanes cambiaron de táctica. En lugar de avanzar en columna, se dispersaron, avanzando por el valle en una línea suelta, cada tanque cubriendo los demás, explorando cada zona de cobertura. Inteligentes, cautelosos, habían aprendido. Kowalski examinó la línea a través de su periscopio y sintió un nudo en el estómago. Quedaban 4 tanques, 2 Panzer IV que ya había visto, y 2 Panzers más que no había visto, refuerzos probablemente llamados tras las primeras pérdidas. La situación empeoraba. Los Panzers avanzaban por los flancos, los Panzer IV por el centro. El clásico yunque y martillo. Intentaban inmovilizarlo, obligarlo a moverse y abatirlo en campo abierto. Kowalski tomó una decisión. No podía ganar una pelea directa, pero podía hacerles creer que estaban ganando. Presionó el intercomunicador. «Escuchen, vamos a provocarlos. Castillo, cuando de la orden nos sacaras a campo abierto, avanzarás hacia el norte siguiendo esa línea de árboles, despacio y visible. Hazles creer que nos retiramos. Larsen, dispararás un tiro al objetivo más cercano, fallarás alto, harás que parezca que entramos en pánico. Luego nos adentraremos en ese bosque del lado norte y prepararemos la emboscada. ¿Preguntas?» Silencio. Entonces la voz del Dojo-Yowai, tranquila y serena. ¿Nos seguirán? Kowalski asintió, aunque nadie podía verlo. Sí, y entonces los mataremos. Ejecutaron. Castillo sacó el Sherman de la depresión, a campo abierto,
avanzando hacia el norte bordeando la línea de árboles, lento y deliberado, visible para todos los tanques alemanes del valle. Larsen disparó contra uno de los Panzer IV. El proyectil voló alto y a lo ancho, impactando en la tierra 50 metros más allá. Perfecto. Parecía pánico. Parecía una tripulación superada intentando huir. Y los alemanes mordieron el anzuelo. Los 4 tanques giraron hacia el norte, acelerando, moviéndose para cortar la retirada del Sherman. Kowalski los vio venir, contó los segundos y luego dio la orden. «Castillo, dale». El Sherman avanzó a toda velocidad, con el motor rugiendo, las orugas destrozando el suelo helado, y se adentró en el bosque. El bosque era denso, los árboles desnudos pero muy juntos, el suelo blando por las hojas viejas y el barro. Castillo se guiaba por instinto, sorteando los troncos, mientras el casco del Sherman raspaba la corteza y las ramas se estrellaban contra la torreta. Llegaron a un pequeño claro, de unos 50 metros de ancho, rodeado de espeso bosque por todos lados. Kowalski había explorado este lugar la noche anterior. Era una zona de aniquilación natural. Solo había una entrada desde el sur. Visibilidad limitada, sin margen de maniobra. Si los alemanes los seguían, serían canalizados, obligados a entrar de uno en uno. Kowalski situó el Sherman en el lado norte del claro, con el casco agachado detrás de un tronco caído, el cañón apuntando a la entrada sur. Apagaron el motor. Silencio de nuevo. Esperando. El primer Panzer IV entró en el claro 30 segundos después, moviéndose rápido, con la torreta girando, buscando. Kowalski lo dejó pasar a mitad de camino. Entonces, ¿fuego? El proyectil de 76 milímetros lo impactó en la placa del glacis. En el centro de la masa, lo penetró y el Panzer IV explotó, saliendo llamas por cada escotilla. Los restos bloquearon la entrada. Perfecto. El segundo Panzer IV intentó abrirse paso, apartando los restos en llamas con su proa. Larsen disparó de nuevo. Dio en el blanco. El segundo Panzer IV se desvió hacia un lado. La tripulación saltó, y ahora la entrada estaba completamente bloqueada por 2 cascos en llamas. Los alemanes estaban atrapados afuera, incapaces de avanzar, incapaces de ver al Sherman, recibiendo fuego de un enemigo invisible. Cundió el pánico. Kowalski podía oírlo. Motores acelerando, orugas girando, gritando órdenes en alemán. Los 2 Panzers intentaron flanquear el bosque, dividiéndose, uno hacia el este, otro hacia el oeste, tratando de rodear y golpear al Sherman por detrás. Kowalski lo esperaba. Contaba con ello. Presionó el intercomunicador. «Castillo, nos movemos. Lado este, rápido. Vamos a interceptar a ese Panzer antes de que se escape». El motor tosió, rugió al encenderse, y el Sherman retrocedió, giró al este y se abrió paso entre la maleza, moviéndose paralelo al límite del bosque. Kowalski siguió por el mapa y su instinto, adivinando por dónde emergería el Panzer. Llegaron a un claro entre los árboles, un estrecho sendero forestal, y Kowalski colocó el Sherman perpendicular a él, con el cañón cubriendo el sendero. Esperaron. 10 segundos. 20. Entonces apareció el Panzer, moviéndose rápido, con la torreta fija hacia adelante, concentrado en alcanzar el claro. No vio al Sherman hasta que fue demasiado tarde. Larsen disparó a quemarropa, a menos de 100 metros. La bala impactó en el blindaje lateral del Panzer. Penetró el compartimento del motor y el tanque alemán se detuvo bruscamente, saliendo humo de la atmósfera, mientras la tripulación evacuaba. 3 caídos. Solo quedaba uno. El 4º Panzer, en algún lugar del lado oeste, seguía cazando. Kowalski no tuvo tiempo de reposicionarse. El motor del Sherman se estaba sobrecalentando. El indicador de temperatura se hundía en rojo. La transmisión patinaba, chirriando metal contra metal. El sistema de retroceso del arma estaba casi seco, y Larsen informó que las miras se desviaban. Ya no mantenían la mira a cero. El tanque se estaba desmoronando. Pero les quedaba una batalla más. Kowalski escudriñó el límite del bosque, buscando movimiento. El Panzer sería cauteloso ahora, sabiendo que 3 de sus camaradas estaban muertos, sabiendo que el Sherman seguía ahí fuera. Se movería lento, cuidadoso, observando cada ángulo. Kowalski necesitaba una ventaja. Pensó en el terreno, la luz, el viento. Entonces recordó algo que su padre le dijo una vez. Cuando no se puede ganar con fuerza, se gana con paciencia. Colocó el Sherman en el límite del bosque, no oculto, pero tampoco obvio, solo lo suficientemente visible como para que un enemigo que lo observara pudiera detectarlo si miraba con atención.
Luego apagó el motor. Silencio. Les dijo a la tripulación que se quedaran quietos, en silencio. Esperaron. 5 minutos. 10. El sol estaba ascendiendo, la luz cambiaba, las sombras se acortaban. Y entonces Kowalski lo vio. Un destello de movimiento. 300 metros al oeste, una forma oscura moviéndose entre los árboles. El Panther estaba acechando, moviéndose de árbol en árbol, la torreta describiendo arcos lentos. Aún no había visto al Sherman, pero lo haría. Kowalski hizo un cálculo. El comandante del Panther estaría escaneando de izquierda a derecha el patrón humano natural, lo que significaba que habría un momento, solo un momento, en el que la torreta se alejaría, el arma apuntaría a otro lado, la tripulación enfocaría en la dirección equivocada. Esa era la ventana. Kowalski esperó. El Panther se acercó. 200 metros. 150. La torreta seguía girando, buscando. Entonces empezó a girar hacia la posición del Sherman. Kowalski contuvo la respiración. El artillero alemán los vería en unos 3 segundos. La voz de Larsen, tensa por el miedo. «Nos va a localizar». Kowalski susurró. «Espera». 2 segundos. El cañón del Panther estaba casi alineado. 1 segundo. «¡Fuego!». Larsen disparó. La bala recorrió la distancia, impactó en la parte frontal de la torreta del Panther, el blindaje más grueso, y rebotó en una lluvia de chispas. No hubo penetración. La torreta del Panther se dirigió hacia ellos, elevando el cañón. Tenían quizás 2 segundos antes de que el alemán disparara. Doc Holloway ya estaba metiendo otra bala en la recámara. Larsen ajustó la mira, apuntó más abajo, al casco. Disparando. La segunda bala impactó en el glacis inferior del Panther, donde el blindaje era más delgado, inclinado pero no imposible. Penetración. El Panther se estremeció, soltando humo, y entonces todo el frente del tanque estalló en llamas al incendiarse la munición almacenada en la proa. La torreta se elevó ligeramente, volvió a sentarse y el Panther quedó inerte. Silencio. Kowalski, sentado en el asiento del comandante, seguía agarrando las asas del periscopio con las manos, respirando con dificultad. A su alrededor, la tripulación permanecía inmóvil, aturdida. 4 Panthers, 4 bajas, con un tanque que el mando de la división había dado por desguazado. Castillo se echó a reír, una carcajada aguda y salvaje. El doctor Holloway negó con la cabeza, en silencio. Larsen se miraba las manos, que temblaban. Stiller rezaba, murmurando algo en yiddish. Kowalski activó la radio, informó de su posición y del resultado del combate. La voz al otro lado hizo una pausa, pidiéndole que repitiera. Lo hizo. Otra pausa. Luego, entendido, mantengan la posición. Infantería avanzando para asegurar la zona. Se quedaron allí sentados otra hora, con el motor apagado, esperando. La adrenalina se esfumó, reemplazada por el agotamiento y el frío intenso de febrero en Alemania. Kowalski salió de la torreta, se paró en la cubierta y miró hacia atrás, al claro. 4 tanques alemanes en llamas, humo elevándose hacia el cielo gris. El suelo destrozado por las orugas, cubierto de casquillos y metal destrozado. Un pequeño y feo trozo de tierra que nunca aparecería en ningún mapa, nunca sería marcado con un monumento, nunca sería recordado por nadie excepto por los hombres que lucharon allí. Pensó en las tripulaciones alemanas. Se preguntó si alguna de ellas habría sobrevivido. Esperaba que así fuera. No las odiaba. Solo quería sobrevivirlas. Cuando llegó la infantería, contemplaron los restos con incredulidad. Un teniente se acercó a Kowalski, observó el Sherman, rayado, abollado, con fugas de fluidos, con una oruga medio desprendida de sus bogies, y preguntó cómo demonios seguían con vida. Kowalski se encogió de hombros. Buen terreno, mala suerte para ellos. El teniente negó con la cabeza y dio el informe. Al anochecer, la historia se había extendido por toda la división. El tanque de reserva, el especial de chatarra, la tripulación que no se suponía que sobreviviría. 4 Panther en un solo combate, pero el registro oficial apenas lo mencionó. El informe posterior a la acción enumeraba el enfrentamiento en una sola línea. Un M4 A-13-8, tripulación Kowalski, enfrentó y destruyó 4 tanques enemigos, cuadrícula de proximidad 4729, 14 de febrero de 1945. Sin condecoraciones, sin medallas, sin entrevistas. A Kowalski no le importó. Había hecho el trabajo.
Eso fue suficiente. El tanque, el 2A311, fue remolcado de vuelta al parque móvil, inspeccionado, declarado oficialmente irreparable económicamente. Lo desmantelaron para obtener piezas de repuesto una semana después. Kowalski y su tripulación fueron reasignados a un nuevo Sherman, un modelo nuevo de fábrica con miras que funcionaban y una transmisión sólida. Lucharon para abrirse paso hasta Alemania, cruzaron el Rin hasta el corazón del Reich. Kowalski sobrevivió la guerra, regresó a su hogar en Pensilvania, regresó a las acerías y nunca habló del tanque ni de la lucha ni de los 4 Panzer que ardían en el claro. Cuando murió en 1983, su obituario mencionó su servicio, pero nada específico. Nadie se acordó del 2A311. Pero la historia no murió. Vivía en la memoria de los hombres que estuvieron allí, la infantería que vio los restos, los mecánicos que desmantelaron el tanque, las tripulaciones de reemplazo que oyeron la historia susurrada en los parques de vehículos y las zonas de reunión. Y vivía en la lección que Kowalski había demostrado aquella fría mañana de febrero, que la supervivencia no se trataba de tener el mejor equipo, el tanque más nuevo ni el blindaje más grueso. Se trataba de conocer el terreno, interpretar al enemigo, ser paciente y obligarlo a luchar. Se trataba de hombres comunes, con probabilidades imposibles, negándose a aceptar el fracaso. Los historiadores analizarían posteriormente el enfrentamiento, estudiarían el terreno, mapearían los movimientos y concluirían que las tácticas de Kowalski eran un ejemplo clásico de defensa móvil y guerra de emboscada. Pero no entendieron la esencia. No se trataba de táctica. Se trataba de voluntad. De una tripulación a la que se le entregó un tanque averiado y se le dijo que muriera lentamente, y en cambio optó por hacer que el enemigo muriera rápido. De hombres que fueron descartados, ignorados, olvidados y que demostraron que ser subestimado era la mejor arma de todas. Los comandantes alemanes que sobrevivieron a la guerra describirían más tarde el invierno de 1945 como una pesadilla de emboscadas, acciones de pequeñas unidades y tripulaciones de tanques estadounidenses que se negaban a seguir un patrón predecible. Hablaban de Shermans que aparecían de la nada, disparaban y desaparecían antes de que los Panzer pudieran responder. Lo llamaban la guerra de tanques fantasma y la odiaban porque neutralizaba sus ventajas en blindaje y potencia de fuego. Lo que no sabían, lo que los registros nunca registraron, era que muchos de esos tanques fantasma estaban tripulados por hombres como Kowalski, veteranos que habían sobrevivido lo suficiente como para aprender las reglas y luego fueron lo suficientemente inteligentes como para romperlas. En los años posteriores a la guerra, los analistas militares estudiaron el rendimiento del tanque Sherman y concluyeron que era superado por los blindados alemanes, que las tripulaciones estadounidenses sobrevivían solo gracias a la superioridad numérica y al apoyo aéreo. No estaban del todo equivocados, pero tampoco del todo acertados, porque medían el éxito por el grosor del blindaje, la penetración del cañón y la potencia del motor, e ignoraban la variable que más importaba: los hombres a bordo. Kowalski no ganó porque el Sherman fuera mejor. Ganó porque era mejor, porque comprendió que el tanque era solo una herramienta, y las herramientas solo funcionaban si se sabía usar. Las tierras de cultivo donde tuvo lugar el enfrentamiento siguen allí, aunque el bosque ha vuelto a crecer más denso y los antiguos senderos de tala han desaparecido bajo décadas de hojarasca y maleza. Los agricultores locales ocasionalmente recogen fragmentos de proyectiles y trozos de metralla, y en una ocasión, en la década de 1970, un equipo de construcción desenterró el casco quemado de un Panzer IV enterrado en una zanja de drenaje. Pero no hay ninguna señal, ningún monumento conmemorativo, nada que indique que 4 tanques alemanes murieron allí en 90 minutos, abatidos por la tripulación de un tanque que se suponía que no debía funcionar. Los hijos de Kowalski encontraron una caja con sus cartas y documentos tras su muerte, guardada en el ático. Entre ellos había una sola fotografía: 5 hombres de pie frente a un tanque Sherman, sonriendo, abrazados. El tanque estaba destrozado, cubierto de barro, con una oruga hundida. En la torreta, alguien había pintado un apodo con letras blancas descuidadas: especial montón de chatarra. No había fecha, lugar ni explicación. Solo la foto. Su hija la enmarcó, la colgó en su sala de estar y durante años les contó a las visitas que su padre había sido comandante de tanque en la guerra, aunque no sabía mucho más. No fue hasta que un historiador militar la visitó a principios de la década de 2000, investigando combates olvidados, que la historia cobró sentido. Cotejó la foto con los registros de la división, comparó el número de casco visible en la esquina de la imagen e identificó a la tripulación.
Luego encontró los informes posteriores a la acción, la breve mención del enfrentamiento y los registros de mantenimiento que indicaban que el 2A311 había sido desguazado una semana después. Entrevistó a los miembros supervivientes de la división, para entonces ancianos, octogenarios, y reconstruyó los fragmentos de memoria. Lo que emergió fue una historia que había permanecido oculta a plena vista durante 60 años. El historiador escribió un artículo, lo publicó en una revista de historia militar y envió una copia a la familia de Kowalski. Su hija lo leyó y lloró. No porque su padre nunca se lo hubiera dicho, entendía por qué no lo había hecho, sino porque finalmente comprendió el peso que él había soportado. La certeza de haber sobrevivido cuando tantos otros no. El recuerdo de tanques en llamas y tripulaciones muertas, y la delgada línea entre el heroísmo y la suerte. La silenciosa carga de ser común y hacer algo extraordinario, y luego volver a casa y volver a ser común y corriente. La lección más importante de la lucha de Kowalski no pasó desapercibida para el ejército de posguerra. Los analistas que estudiaban los enfrentamientos con tanques en Europa observaron que las tripulaciones de tanques estadounidenses que sobrevivieron más tiempo compartían ciertas características. Utilizaban el terreno con agresividad, evitaban los enfrentamientos frontales, se desplazaban tras cada disparo y trataban cada combate como una oportunidad para una emboscada. Estas observaciones alimentaron el desarrollo de la doctrina de blindados de posguerra, influyendo en todo, desde el entrenamiento de las tripulaciones hasta los manuales tácticos. Pero el mérito recayó en los analistas y los generales, no en hombres como Kowalski que lo habían descubierto por sí solos, bajo fuego enemigo, con sus vidas en juego. Al contar historias como esta, se tiende a mitificar a los individuos involucrados, a convertirlos en héroes descomunales que trascienden lo común. Pero Kowalski lo habría detestado. No era un héroe en su propia mente. Era solo un comandante de tanque que cumplía con su deber, intentando mantener a su tripulación con vida, tomando decisiones con información incompleta y recursos limitados. El hecho de que esas decisiones funcionaran, que derribara 4 Panzers y sobreviviera, se debió tanto a la suerte y al momento oportuno como a la habilidad. Él lo sabía, su tripulación lo sabía, y ese conocimiento los mantuvo humildes. Pero la humildad no disminuye el logro. Lo aclara. La lucha de Kowalski no fue excepcional por ser sobrehumano. Fue excepcional porque era profundamente humano. Asustado, exhausto, trabajando con equipo roto y aún así encontrando la manera de triunfar. Esa es la historia. No es que fuera invencible, sino que era vulnerable y ganó de todos modos. No es que tuviera todas las ventajas, sino que convirtió las desventajas en armas. No es que siguiera el guión, sino que lo reescribió sobre la marcha, en el barro, el frío y la violencia del momento. El legado de aquella mañana de febrero va más allá de una tripulación, un tanque, un combate. Es un recordatorio de que las guerras no se ganan con los ejércitos más grandes ni con el mejor equipo, aunque esas cosas ayudan. Las ganan quienes se adaptan, quienes reflexionan, quienes se niegan a aceptar la derrota incluso cuando las probabilidades indican que deberían hacerlo. Kowalski y su tripulación fueron dados de baja, literalmente etiquetados como no aptos para el combate, y respondieron demostrando que todos estaban equivocados. No con discursos ni declaraciones, sino con hechos. Con 4 Panzer en llamas abandonados en un claro olvidado de Alemania. En definitiva, la historia del especial del montón de chatarra es una historia sobre la resiliencia, sobre la capacidad de la gente común para hacer cosas extraordinarias cuando las circunstancias lo exigen, sobre cómo la innovación y la valentía surgen no de las condiciones perfectas, sino de la desesperación y la necesidad, sobre cómo los oponentes más peligrosos suelen ser aquellos que han sido subestimados, ignorados, descartados, porque no tienen nada que perder y mucho que demostrar. Los hombres que descendieron de aquel destartalado Sherman la tarde del 14 de febrero de 1945 no fueron celebrados. No concedieron entrevistas ni escribieron memorias. Regresaron a sus unidades, lucharon durante el resto de la guerra y regresaron a casa con vidas que nada tenían que ver con los tanques ni el combate. Pero durante 90 minutos de una fría mañana de febrero, fueron la tripulación más peligrosa del campo de batalla. Tomaron un tanque que el mando había desechado y lo usaron para reescribir las reglas de la guerra blindada. Demostraron que ser desestimado era el camuflaje definitivo, que ser subestimado era una ventaja táctica y que la voluntad de luchar importaba más que las herramientas con las que se luchaba. Y esa es una lección que trasciende el campo de batalla. Es una lección de vida, sobre ser descartado y volver, sobre recibir el fracaso y convertirlo en victoria, sobre negarse a aceptar los juicios de los demás sobre tu valor y, en cambio, definirlo con tus acciones.
Kowalski no necesitó que nadie le dijera que importaba. Lo demostró, con acero, fuego y paciencia, y una mañana perfecta y terrible cuando todo pendía de un hilo y él no pestañeó. El tanque se ha ido. Los hombres se han ido. El campo de batalla ha vuelto a ser tierra de cultivo. Pero la historia permanece, preservada en documentos descoloridos, fotografías antiguas y los recuerdos de personas que ni siquiera estuvieron allí, pero que comprenden, instintivamente, que esta es una historia que importa, porque no se trata realmente de tanques. Se trata de personas, de lo que somos capaces de hacer cuando todo está en nuestra contra y decidimos, a pesar de todo, contraatacar. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos darle a hombres como él.